Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Innovación para Humanos, el podcast en el que exploraremos la tecnología con un propósito al servicio de las personas. Hoy tenemos aquí una invitada excepcional. Bienvenida, Olga. Hola, un placer estar aquí. Olga de Andrés Fernández es Top Voice en LinkedIn. Fue Top Voice en 2022. Es una experta en growth y marketing digital con experiencia en crecimiento de productos digitales a través de la experimentación, de adquisiciones, de automatizaciones y de herramientas no-code. Además, es creadora y presentadora del podcast Growth y Vida, en el que recientemente tuve el honor de participar, y es autora de la newsletter Emprende en Remoto. Además, también ha sido profesora en numerosos programas de marketing digital. Bueno, Olga, vamos a empezar por una pregunta más personal, ¿no? Para que la audiencia te pueda conocer un poco mejor. Seguramente muchos te conozcan, pero bueno, aún así he decidido pues eso, empezar un poco para que expliques qué te inspiró a dedicarte al mundo del marketing digital y el growth hacking. Y también, si puedes, qué te inspiró a crear contenido. Vale, oye, primero muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar en este podcast contigo. Y pues mira, la verdad es que la palabra inspirar y growth hacking como que en un principio como que no casan tanto, ¿no? Porque la gente a lo mejor no dice, venga, me he inspirado y quiero ser esto. Pero lo que más me motivaba y lo que más me motivó en su día a trabajar en algo así es que lo veo como algo muy dinámico y que no te ata expresamente a nada. A mí no me apetecía, nunca he sido como de quiero ser médico o quiero ser una cosa concreta, sino que siempre me ha gustado como probar cosas nuevas, aprender un poco de todo, nutrirme de diferentes áreas. Entonces, el marketing y el growth tiene todo eso, que engloba un montón de áreas, pero a la vez tienes una visión de absolutamente todo. Entonces creo que eso siempre me ha gustado porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Entonces eso para el marketing. Y para crear contenido, siempre creo que esto me viene como desde que soy pequeña, que siempre me ha gustado mucho como escribir, hacer cosas, desde que estaba en el cole siempre he tenido como mini side projects o como que mi vida no acababa cuando acababa las clases, sino que siempre era como algo más. O cuando estaba trabajando siempre me motivaba como ese plus, no solo lo que estaba haciendo, no sé si era adicta a hacer cosas. Entonces, pues un poco por eso realmente, porque me gusta, me nace hacerlo y como que ahora le estoy viendo como muchas ventajas. O sea, como que al principio, no sé si luego hablaremos de esto, creas contenido y puede que no veas retorno, pero llega un punto que si haces como ese esfuerzo, empiezas a ver cositas que encima te motivan a seguir haciéndolo. Entonces, pues bueno, mi motivación ha ido cambiando un poco, pero sigo motivada con ello. Así que creo que elegí bien. Qué bueno. Sí que es verdad que me acuerdo, ¿no? Que en algún podcast has comentado, ¿no? Que tuviste incluso una experiencia de como una marca de ropa o algo así, ¿no? Que creaste una compañera, ¿puede ser? ¿Y qué Sí, tal? sí, 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 sí. Se llamaba Acción. Sí, comprábamos tela y teníamos una persona conocida que cosía, entonces hacíamos los diseños y luego íbamos a pop-ups y los vendíamos, empezamos también a crear una marca en Instagram, pero bueno, luego yo acabé la carrera y se acabó un poco la cosa. Pero bueno, fue divertido. Y todavía tengo en casa de mi madre cosas de esas de ropa. Qué bueno. No, no, la verdad que no todo el mundo puede decir que tiene una marca de ropa, ¿no? Que parece que no, pero es una experiencia seguro que muy, muy curiosa. Y voy con otra pregunta también un poco personal. He estado indagando, preparando esta entrevista por tu LinkedIn, que, bueno, que recomiendo a cualquier persona que vaya porque tienes un montón de cosas y no por cualquier tontería eres top voice, ¿no? Pones literalmente, sí, soy emprendedora. Me ha costado mucho creerme este concepto, pero es así. Entonces, te quería preguntar si sientes que igual tenías algún tipo de creencia, algún tipo de idea, ¿no? De lo que era emprender y si eso, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué te hizo llevar a hacer ese clic, ¿no? De que ahora sí que lo digas literalmente así, sí, soy emprendedora. Sí, supongo que cuando lo escribí me lo creía mucho, pero a día de hoy sigo teniendo como dudas de esa afirmación, no porque no considere que lo sea, sino porque creo que hay muchas creencias limitantes cuando has trabajado para una empresa y de repente hacer algo por tu cuenta, pues como que no te lo crees y cuesta mucho. Y justo hoy he leído una frase esta mañana que me ha motivado que dice, si fuese tan fácil, todo el mundo lo haría. Y es verdad. Y entonces eso me hace como creerme que de verdad
o sea, que no es tan fácil y que las cosas que hago merecen la pena, y no solo yo, sino cualquier persona que esté haciendo cualquier proyecto. Entonces, sí, me costó llegar a esa afirmación porque me costó mucho dar el salto de trabajo para una empresa. Creo que al final cuando estamos trabajando es muy fácil ponernos etiquetas. Tú eres Olga la de Product Hackers, tú eres Olga la de Binext, y de repente pasar a ser Olga que es emprendedora cuesta mucho. Y yo creo que las mujeres, no sé si es generalizar, pero nos cuesta más. Tenemos más síndrome del impostor, nos cuesta más como creernos lo que estamos haciendo y darle valor a lo que hacemos. Entonces, creo que hay que trabajar mucho la mentalidad para llegar a creerte que eres emprendedora, que realmente si tú buscas en el diccionario, obviamente no me lo sé de memoria, pero es una persona que hace algo de cero, y realmente cualquier persona que crea un contenido, que monta un servicio propio o crea un producto digital, para mí ya sería un emprendedor. No es solo esa persona que está levantando una ronda de 30 millones. Yo obviamente no soy eso, pero soy otra cosa en mucha menor medida. Entonces, sí, es verdad que si escuchas a cualquier emprendedor va a decir, un día va a decir soy autónomo, otro va a decir soy freelance y otra soy emprendedor o empresario o empresaria. Entonces, pues como que nos está... Creo que la ley de etiquetas que hay ahí es bastante amplia, pero sí, en mis días buenos me digo soy emprendedora, en los malos me digo cosas peores. No, la verdad que sí, o sea, que tienes toda la razón, que parece a veces como que son términos, ¿no? Al menos en España, yo por lo que siento, ¿no? El término autónomo, el término emprendedor, que como que confluyen mucho, cuando al final emprender es eso, es el que se pone a hacer algo, a hacer cosas. O sea, incluso yo lo he pensado a veces, yo siempre he sido como el delegado de la clase, he sido el que he hecho cosas en el instituto, hacía cosas que no eran con un fin ni mucho menos de crear una empresa, un dinero, un negocio, pero creo que eso es ser un emprendedor de alguna forma, ¿no? Y cuesta como mucho también quitarse esa creencia. Yo lo veo, vamos, yo en mi entorno, mucha gente que estará escuchando esto suele ver como los emprendedores como de una manera un poco quizás incluso despectiva, ¿no? Como gente que se aprovecha de otra gente o un poco quizás no con buenos ojos, ¿no? O gente igual que dice, sí, es emprendedor, pero porque toda su familia son millonarios y es normal que emprenda y que tenga su negocio porque ya le venía todo hecho. Y habrá quien sí, o sea, quiero decir, sí, mucha gente, pero también es muy bonito pensar eso, que emprender no necesariamente tiene que ser con fines de hacer un negocio, y menos un negocio de 30 millones de euros, evidentemente, que eso no está al alcance de cualquiera, al menos de repente, ¿no? Quizás sí que emprender puede ser tan Sí, bonito como en tu asociación de yo qué sé, del barrio o incluso tu junta de vecinos te pongas en la comunidad a, yo qué sé, vamos a arreglar el jardín de enfrente porque así, pues, no sé, queda más bonito o la gente mayor se puede sentar y disfrutarlo, no sé, que quizás eso también es emprender. sí, y yo te voy a dar otro punto de vista, porque está el punto de vista de qué malas son los emprendedores, y luego también, que es a mí el que más me molesta y contra el que más lucho, y en algún post de LinkedIn lo he puesto, es el pobrecito, pobrecita, que está haciendo esto. En plan, pobrecita que tiene que pagarla. O sea, como que creo que los propios autónomos, al menos de hecho en España, se ponen como, se quejan muchísimo. Veía el otro día un tuit de Jesús Vivas que lo decía, y estoy completamente de acuerdo, que decía que nos quejamos tanto que al final parece que damos pena, y en realidad es algo que hemos elegido la gran mayoría, si no podríamos estar trabajando para otra cosa. Entonces está como el punto de vista ese de qué malos y el punto de vista de ay pobre. Entonces yo creo que hay gente que de escuchar tanta queja y de escuchar todo ese tipo de cosas, que creo que en algunas, o sea, pues te puedes quejar en algunas cosas, evidentemente, igual que nos quejamos cuando trabajamos en una empresa de otras cosas, pero no puede ser esa tu bandera, porque si estás eligiendo todo ese camino, pues mira las cosas buenas que tiene, que puedes trabajar un poco cuando quieras, que tienes flexibilidad, que no tienes un jefe específico, que te puedes coger vacaciones cuando quieras. O sea, tú has elegido esa vida por algo, no te estés quejando todo el rato, y saca un poco de pecho de las cosas buenas que hay. Entonces, tengo yo como esa visión, y intento como trasladar, sobre todo a gente más mayor. Por ejemplo, yo a mi abuela, cuando le dije que iba a montármelo por mi cuenta, pues no lo veía bien, porque decía, y esta chica, claro, ¿quién la...? Como que ella asocia que tenemos que trabajar para una empresa porque es lo bueno y como me voy a mantener estable. Y ella no es consciente de que mañana me pueden echar, y si trabajo por mi cuenta, pues me va a ser mucho más fácil generar ingresos. Entonces, como que esa creencia también existe. Y la quería decir porque es que la veo más que la de qué malos son los emprendedores. Sí, sí, en cualquier caso sí que entiendo que es un proceso muy mental, ¿no? Entonces entiendo
ese momento, ¿no? En el que dices, lo tengo que poner aquí en LinkedIn y lo voy a poner, ¿no? Como soltándolo todo. Sí, sí. Te sentí ahí cuando lo pusiste, por eso dije, lo tenemos que hablar sí o sí. Ahora, Sí. Olga, si te parece, vamos a hablar un poco, porque claro, al final este es un programa un poco de innovación, ¿no? Y de innovación centrada en las personas, un poco más en particular. Claro, a ti te hemos presentado como experta en marketing, experta en growth. Em, sí que quería, bueno, igual muchas de las personas que están escuchando esto no entienden muy bien qué es el growth hacking, ¿no? Que es un concepto que ahora te voy a pedir que nos expliques. Pero no sé si nos podrías también explicar si hay innovación detrás de esto, o sea, en el marketing, en el growth, más allá de, claro, porque al final la innovación muchas veces se centra en la tecnología, en inteligencia artificial y son temas súper interesantes, pero ¿el marketing es algo innovador o es algo anticuado, según tú? Pues mira, esto es un debate interesante porque yo creo que cuando nació el growth hacking, que no me acuerdo el año exacto, pero igual como que cuando se empezó a escuchar por primera vez fue 2013, 2014, cuando las startups las startups americanas empezaron a introducir ese concepto, tipo PayPal, creo que fue el primero que hizo como la oferta de trabajo de que buscaba un growth hacker, porque lo que realmente estaba buscando era alguien que juntase parte de producto, parte de datos y parte de marketing, porque en ese momento estaba dividido pues por departamentos, por así decirlo. Entonces realmente el growth hacking ahí sí que supuso una innovación, porque era hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo. Pues era de repente pues tres perfiles diferentes, mezclarlos en un perfil. Y esto se ha ido trasladando a lo largo de los años y ahora es cada vez más común ver perfiles de growth manager a perfiles de marketing. Pero he de decir que, por ejemplo, el growth hacking en un principio se asoció como a técnicas un poco maliciosas. Y yo por eso no me gusta mucho el concepto. Prefiero decir growth a secas que growth hacking, porque el hacking es como ahora incluso se puede conectar un poco con la IA, porque era como ser un hacker, como hacer cosas que no están bien, como hackear datos, robar datos. Se asociaba mucho a robar bases de datos de email o cosas así que realmente éticamente tú no puedes hacer, porque, bueno, ilegalmente, es que te pueden meter un puro alucinante. Entonces, yo creo que hubo una época como muy de herramientas, hacks, 5 hacks que te van a, como ahora hay un poco con la IA, por eso te lo comparaba, en plan, 5 herramientas que te van a solucionar tu vida en 5 minutos. Pues obviamente es mentira. Y antes yo creo que hubo esa parte de los 5 hacks para aumentar tu conversión un 50%. Y es que no es verdad. O sea, si aplicas unas técnicas a medio plazo y haces las cosas bien, pues vas a crecer. Entonces creo que el growth hacking, ese concepto especialmente no me gusta porque habla un poco mal de lo que, o sea, hace marketing de una cosa que no es así. Entonces, eso respecto al growth hacking. Y la otra pregunta perdón, que se me ha ido. De si crees que ¿Cómo es hacer? Si hay innovador. innovación, Hmm. creo que sí, o sea, creo que es innovación todo el tema de marketing porque al final creo que lo más complicado que tienen los productos digitales a día de hoy es diferenciarse los unos de los otros, porque hay tantísima saturación de cosas que o eres el primero o eres muy diferente. Entonces creo que la innovación es lo que están buscando todas las empresas porque todas quieren ser diferentes al resto, y ya sea a nivel de interno de procesos, a nivel de comunicación. Entonces creo que sí que, o sea, creo 100% hay que ser innovadores. Y de hecho yo hablo con pues empresas que a lo mejor me contactan y dicen es que queremos hacer cosas diferentes y al final eso es innovar. Igual eso pasa por contratar una herramienta nueva porque tienes cosas de hace 5 años que están súper desactualizadas, o pasa por cambiar tu branding o cambiar tu tono o cambiar tu web, implementar, o sea, pueden ser 1000 cosas pequeñas que al final los resultados se van a notar. Entonces, 100% la innovación es algo que busca cualquier empresa y que si no, creo que si no la tienes, te quedas estancado. Desde luego. Y de hecho se me estaba ocurriendo ahora cuando estabas hablando de seguramente el community manager de Ryanair, que conoceremos todos o muchos, ¿no? Porque si no lo conoces, Olga, sí, ¿no? Lo conoces, me dice que sí. Y pues eso, que pone un montón de posts súper bordes, ¿no? Súper desagradables, que se ríe de los clientes, ¿no? Que se mofa de ellos, que cuando hay quejas, poco menos que les insulta, ¿no? Y les dice pues yo qué sé, por lo menos te he llevado por 5 euros, ¿de qué te quejas, no?
Em, Eso es innovar, pero, por ejemplo, yo creo que eso es innovar un poco en contra de las personas. Pues te pregunto también, ¿no? Un poco más en particular. eh, ¿Cabe en el marketing, que a veces se piensa, ¿no? Que es algo muy despiadado, que lo único que importa es vender, es destacar, es crecer, ¿no? ¿Cabe en el marketing una estrategia ética? Yo creo que sí, pero creo que va más allá de, por ejemplo, lo que decías de Ryanair, al final es un personaje que se ha montado y que funciona, y que ellos tienen unos valores de ser baratos, de un poco calidad regulera, es una línea low cost, entonces se apoya mucho en ese mensaje. Yo cada vez creo que vemos más marcas y empresas, y en España muchísimo, apostando por sostenibilidad, transparencia, por valores que realmente sí que están basados en la ética. Entonces, al final, no creo que dependa, o sea, no creo que dependa tanto de campañas de marketing, sino de los valores que están creando esas empresas, desde como los cimientos, ¿sabes? O sea, cuando tú creas un producto digital, ya sabes cómo quieres. Es súper importante saber cómo quieres darte a conocer al mundo. Pues, por ejemplo, Notion, que nos gusta a los dos, pues es una herramienta minimalista, transparente, sencilla, innovadora, porque digo por temas de IA y tal, y entonces ya tenemos muy claro que sí que tiene esos valores. Entonces creo que sí que cabe el marketing ético, porque obviamente todo el mundo quiere vender, pero es que vender no es malo. Entonces, aunque tú quieras vender, es que es lo que tienen que hacer las marcas, porque tienen que ganar dinero, pero vender no es malo. Lo malo es hablar mal a un cliente o insultar hacer cosas de growth hacking malas, como robar emails o saltarte la GDPR o cosas así. Eso sí que es malo, pero lo otro al final es comunicación. Totalmente. Y no sé si conoces un contraejemplo, ¿no? O sea, porque al final hemos hablado de un ejemplo, a ver, que es ético, no hemos hablado, pero que quizás es un poco controvertido, como el de Ryanair, pero ¿conoces algún ejemplo igual del revés? De una estrategia que hayas visto que sea exitosa, ¿no? Eficiente y a la vez también como que digas, mira, pues es que está respetando mucho los valores, yo qué sé, éticos, sociales, por lo que tú decías, la sostenibilidad, o que tiene incluso un fin más allá de vender, ¿no? Que quiere vender y también transformar el mundo. No sé si conoces alguna campaña así. Sí, bueno, justo me ha venido, seguro que hay más, pero se me ha venido a la cabeza, que seguro que también la conoces, la de Minimalist Brand, que son los que no, ni siquiera hacen rebajas, no hacen Black Friday, no hacen ningún tipo de promoción, cuando todos sus competidores sí que lo están haciendo, y les da igual porque anteponen sus valores y la transparencia de sus proveedores y sus empleados durante esos meses antes que ganar más dinero. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo muy raro porque normalmente eso no lo hace casi nadie, pero sí que están siendo como muy consecuentes con sus valores. Vamos, 100%. Y eso, por ejemplo, aquí ahora en Estados Unidos, yo estoy viendo que cada vez hay más promociones y como que hay mucho menos de esa parte. Bueno, no sé si eso ya nos vamos a la sostenibilidad, pero como que Minimalist me parece una marca como muy consecuente con sus valores y que sí que va más allá de vender. Sí, totalmente, vamos, totalmente. Y sí que hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, por eso te quería sacar uno, o sea, que sacaras uno, que comentaras, porque yo creo que como en todo, al final, como en todas las disciplinas, ¿no? O sea, y quizás se suena como a típica frase, ¿no? Pero siempre puede hacerse algo desde la ética, desde una perspectiva de cambiar el mundo, transformar el mundo a mejor, o simplemente aprovecharse y ganar dinero, ¿no? O sea, hablabas antes de la inteligencia artificial, cuánta gente se aprovecha con cursos de cartón piedra, ¿no? Que o venden humo o con tips que al final son humo, literalmente, que no sirven, ¿no? Y de hecho la prueba más real, que yo siempre pienso y yo me río mucho con mis amigos, y es que si fueran millonarios ya usando ChatGPT o lo que fuera, no tendrían la necesidad de ponerse a vender un curso. O sea, quizás algo como tan simple, ¿no? Pero claro, al final eso funciona. Y funciona porque hay detrás, hay unos mecanismos, hay una innovación, de hecho, y una estrategia que vende. Y vende, que vender no es malo, pero en ese caso sí. Entonces, te iba a preguntar, quizás una pregunta No, un poco claro. más difícil, ¿no? Pero, claro, tú diseñas estrategias de growth, estrategias incluso en tu propio proyecto personal, ¿no? En tu podcast, tu newsletter. Y te quería preguntar si tú dedicas tiempo a pensar si diseñas las cosas para las personas, ¿no? Si crees en el diseño basado en los humanos, en tus proyectos. Hmm. Hay veces que he tenido como ese dilema, porque es verdad que tú al final cuando estás analizando una tienda para que venda más, siempre tienes que pensar en cómo
poner el botón para que psicológicamente para el usuario sea más fácil comprar. Entonces le estás haciendo como una micromanipulación para que compre. Pero en el fondo tú no lo estás haciendo con mala intención porque no es malo para el usuario. Y es verdad que si el objetivo del usuario es comprar, pues estás haciendo una buena acción porque se lo estás poniendo fácil. Entonces creo que al final, por lo menos en mi opinión, y creo que la gente que se dedica a esto busca hacer diseños sostenibles y pensando en el usuario. Y a mí es la parte como que más interesante me parece de conocer un poco cómo piensa, qué va a percibir de este mensaje. Y es lo guay también de hacer como experimentos, porque, por ejemplo, si quieres vender leche para madres, pues ahí, ejemplo, pues puedes probar como diferentes tipos de creatividades para ver cuál encaja mejor con X volumen de muestra o qué tipo de mensaje funciona mejor. También no nos olvidemos de que cuando estás en un producto digital es todo muy efímero, es como un TikTok o un Reels, que va todo súper rápido. Entonces, tampoco estás haciendo un mensaje súper grande, son cosas que van muy, muy rápido y que tú en un día o en una semana puedes obtener resultados que te den un montón de información. Entonces, creo que también eso te permite hacer cosas muy rápidas e ir evaluando y tratando de mejorar ese diseño de la experiencia del usuario, que es muy interesante y en muy poco tiempo poder mejorar ese producto. Entonces, creo que sí que es posible, 100%, aunque es verdad que tienes que entender un poco cómo funciona el cerebro y puedes tener ahí una micro decisión de decir estoy manipulando, pero es que en realidad no lo haces para hacerle algo malo, sino para que convierta y sea feliz con tu producto. Hola, aquí Alejandro Pérez desde el futuro con un mensaje importantísimo para ti. Si te está gustando esta conversación, este podcast, si te gusta la temática y quieres que este proyecto crezca y siga adelante, es importante para mí, ya que el proyecto es independiente, que te suscribas, que lo compartas y que por favor te suscribas a la newsletter Innovación para Humanos, la newsletter. Encontrarás toda la información en innovacionparahumanos.com y en ella, en esa newsletter que te mandaré una vez después de que se publique cada capítulo, te haré un resumen del mismo, te contaré cosas especiales que seguro que en la conversación no nos ha dado tiempo y también puede que haya algún contenido especial de vez en cuando. Así que si te ha gustado, solo tienes que suscribirte, es completamente gratuito, lo será probablemente para siempre y a mí me hará poder crecer este proyecto que nos gusta tanto a ti como a mí. Así que por favor, no te olvides. Sigamos. No, desde luego, desde luego. Y sí que es verdad que has cambiado sutilmente el término, ¿no? Y quiero como volver a eso, ¿no? Porque yo te he preguntado sobre el diseño centrado en los humanos, ¿no? En las personas, y tú has hablado más de la experiencia de usuario. Es verdad que los usuarios son humanos y son personas, evidentemente, ¿no? Pero también me gustaría saber, no sé si ¿alguna vez te has tenido que enfrentar a situaciones, por ejemplo, de generar una mayor accesibilidad a un contenido? De, por ejemplo, tú decías un botón, ¿no? Pues, no sé, lo típico también de una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual, si es capaz de acceder a ese contenido, ¿no? Porque un botón igual no lo va a ver como tal, ¿no? Tiene que ser accesible, fácil. Y no sé si alguna vez te has planteado eso, no sé, en tu propio contenido. O sea, ¿crees que una persona, no sé, que tenga algún tipo de diversidad pudiera acceder a tu contenido correctamente? Pues mira, me siento fatal, pero nunca lo he pensado. Porque he de decir, y voy a lanzar una bala hacia las herramientas, que creo que las herramientas tienen que dar esa estructura. Porque si yo que creo el contenido, que ya me cuesta editarlo, subirlo y hacer todo, tengo que pensar también en todo eso, que éticamente a lo mejor debería pensarlo, pero creo que las herramientas que generan este tipo de contenido, pues por ejemplo YouTube, que tiene los subtítulos, supongo que tendrá otras cosas para otro tipo de discapacidades o los podcasts o incluso una newsletter, que mira, justo esa, no sé si tendrá algo, Substack o algo, pero realmente nunca me había parado a pensarlo. Pero creo a nivel general que esa responsabilidad debe ser de la herramienta y a lo mejor darle más visibilidad, porque no me puedo tampoco sentir mal por no haber pensado en eso, cuando igual la herramienta debería destacar, oye, que sepas que esto lo va a poder escuchar toda la gente que tenga X discapacidad. Creo que eso sería un punto añadido y que es responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, esto es un poco debate realmente, porque no tengo ni idea, pero que creo que es más esa parte que yo de repente tener que decir, vale, tengo que investigar todo esto, cómo lo hago, cuando tienes 100.000 cosas que hacer, honestamente cuesta priorizarlo.
Sí, sí, vamos, tampoco No quiero sé tú qué aquí, opinas, ¿eh? no quiero ponerte en un compromiso ni mucho Mm. menos y tienes toda la razón, que al final, por ejemplo, la vida del creador de contenido es bastante ya conflictiva y tediosa y tienes que controlar un montón de temas como para encima tener esa responsabilidad. Pero sí que es verdad que yo a veces lo pienso y digo, a ver, es difícil. O sea, de hecho escuché hace poco un podcast, no, un podcast no, un perdón, sí, escuché un podcast, sí, que hablaba que estaba pensando otra cosa, de Instagram, por ejemplo, de un perfil de unos viajeros que son ciegos, que lo pondré en las notas del programa, porque me sorprendió mucho que subían fotos a Instagram siendo ciegos, ¿no? Y claro, me sorprendió, pero al mismo tiempo pensé, ¿por qué no? Pero claro, tiene Instagram las herramientas para utilizar, Instagram que es puramente visual, ¿no? Para que una persona que no ve pueda usarlo. O sea, es muy, muy difícil, ¿no? Y por eso creo que son cosas que a veces me pregunto, ¿no? Lo que yo hago, ¿puede ser accesible a todo el mundo? Pues probablemente no. Y probablemente no lo sepa. O sea, si alguien está teniendo problemas, que por supuesto me lo diga, ¿no? Pero sí, y es verdad que también yo en mi día a día, o sea, yo trabajo haciendo gráficas de Business Intelligence, así muy en resumido, mi día a día, mi día normal. Y sí que es verdad que yo una vez me comentaron una cosa y desde entonces lo aplico, por ejemplo, que es un tip muy sencillo, que es cuando pones una típica gráfica de tarta, por ejemplo, o barras o lo que sea, no usar solo colores. Porque simplemente con que haya una persona daltónica, por ejemplo, ya igual no entiende. O sea, si tú te refieres al Qué trozo verde, al fuerte. trozo azul, al trozo rojo, tal, y ya solo con eso ya es un problema, pero encima si luego hay otras cosas es más conflictivo, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, utilizar colores y patrones. O sea, lo típico que igual haces una barra azul pero con puntos, una verde con rayitas y una roja y yo qué sé, con triangulitos. O sea, que son cosas que evidentemente si no piensas no le das la importancia que tiene, porque la tiene, pero, pero que cambian la vida, que alguien pueda entender con naturalidad algo, ¿no? Y sí que, por ejemplo, eso lo hago y siempre que puedo lo intento aplicar, lo intento poner, porque a veces hacemos cosas, pero no sabemos quién lo va a ver o leer y es importante diseñarlo para las personas. Por eso sí que te Sí. decía, perdón, sí, dime, dime. No, no, que estoy pensando que, por ejemplo, si la herramienta te da esa facilidad o te incita a hacerlo, lo veo más fácil. Por ejemplo, en LinkedIn, cuando subes una foto a un post, siempre te pone como el alt, que es también para que, pues como una imagen, obviamente un ciego no la puede ver, pues que por lo menos pueda leer y intentar como verlo a su manera lo que es. Entonces, si la herramienta me pone la facilidad, sí que lo aplico. Si no, es verdad que me cuesta mucho. Pero es verdad que si te lo dicen, ya lo haces. Pero no Sí, estamos educados, no tenemos esa educación base de accesibilidad, creo. sí, totalmente. Es que además, por ejemplo, con lo del alt que dices, justo eso en el podcast que estoy recordando es de La maleta de Carla, ya que me pareció súper interesante, lo comento aquí. Em, pues lo del alt lo comentaba, que por lo visto, si tú no escribes un alt, hay como modelos de reconocimiento de imágenes que están ahí y que les dicen un poco lo que hay. Pero me sorprendió mucho porque, claro, ellos decían, claro, tú estás pasando Instagram y te dice, una persona con dos plantas, un perro con no sé qué. Y claro, si tú escribes, mi perro que está jugando con sus amigos en el parque, pues parece que no, pero ya esa persona lo puede usar mucho mejor que fuera tan descriptivo y muy ambiguo, ¿no? Y sí que desde entonces sí que yo, por ejemplo, lo intento, ¿no? Sí que es verdad que a veces es un trabajo extra y a veces, pues, no todas las plataformas lo tienen tan fácil como LinkedIn, pero sí, sí, son cosas que dices, ostras, que fácil puedes cambiar que este contenido sea accesible. Sí, sí, total. Vale. Y te voy a preguntar otro tema, ¿no? Ya lo hemos mencionado un poco, pero me gustaría sacar el tema de la inteligencia artificial. Y un poco también la tecnología, así en general, ¿vale? ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la experiencia de las personas, usuarios, a la hora de tener una interacción, por ejemplo, a la hora de comprar algo? O sea, ¿cómo crees que puede eso materializarse en la vida real? Hombre, yo creo que es algo que se va a ir desarrollando y que obviamente va a ir mejorando la vida de los usuarios. Claro, en el día a día realmente no te sé decir,
porque no me imagino, o sea, como que creo que con la inteligencia artificial nos pasa que no nos imaginamos hasta dónde puede llegar y que es como que de repente nos sorprende con lo que se puede hacer. Por ejemplo, nadie se esperaba lo de ChatGPT, que de repente pudieses tener como una especie de asistente virtual gratis y de repente ocurre y flipas. Entonces, no sé, por ejemplo, a nivel supermercado, supongo que se podrán hacer 100.000 cosas y todas las cosas que hablamos pues con amigos o en una conversación distendida que puedes tener de ¿te imaginas que hay alguien que hace la compra por ti y te la trae a casa? Bueno, una cosa muy fuerte, bueno, lo voy a contar aquí porque es que me pareció muy fuerte y no lo había visto en la vida. Supongo que esto es inteligencia artificial, corrígeme si me equivoco. Estaba en Hollywood porque me fui a California de vacaciones y de repente voy andando por la calle, eran como la hora de cenar, y nos encontramos un robot como una especie de Uber Eats Globo que llevaba la cena a una casa. Qué Y fuerte. dices, muy fuerte, y lo intentabas parar y obviamente no te paraba, y lo fuerte es que los pasos de cebra se paraba. O sea, era un robot que te llevaba la cena. O sea, en vez de una persona, te lo llevaba el robot. Y era, por lo visto, se están haciendo algunos experimentos en sitios no muy, muy concurridos. Porque, claro, eso a lo mejor en algunas ciudades es imposible porque pues, te lo pueden robar o yo qué sé, se puede atropellar. Pero me llamó muchísimo la atención y es algo que, pues mira, para los restaurantes, ética aparte, porque luego pues pierdes puestos de trabajo, pero es algo que, pues, que ya está funcionando y es algo que no te esperabas. Yo aluciné cuando lo vi por la calle porque es una cosa así pequeñita que de lejos no sabes lo que es y es muy, muy curioso. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar? Pues yo qué sé, no lo sé, pero yo creo que nos va a facilitar muchísimo la vida y creo que también hay mucho en la parte social. Yo, por ejemplo, tengo que no tiene nada que ver, el HomePod de Apple y creo que eso tendría unas posibilidades también de mejora, de ayudar incluso en el trabajo para no estar pendiente todo el rato del ordenador. Yo, bueno, pienso, no tengo ni idea porque no estoy metida en temas de desarrollo de ahí, pero creo que sería súper útil poder facilitarnos ahí un montón la vida, de poder estar hablando directamente con esa mini IA y que te vaya solucionando cosas de escríbeme este email, pero no directamente con un chat GPT, sino hablando, escríbeme este email o revísame tal, porque a día de hoy, por ejemplo, con lo de Apple, no es ni una IA, está el Siri del HomePod está muy, muy limitado, no te hace casi nada, pero creo que ahí hay un margen de mejora brutal y que van a poder hacer cosas a nivel de optimización y de productividad. Creo que eso, vamos, a nivel, yo lo pienso egoístamente en mi trabajo y en mi tiempo, entonces eso me solucionaría mucho la vida. Pero creo que en mil cosas. Espero también que eso no nos haga más vagos, porque es verdad que si ya alguien te trae la comida, te hace la compra y te hace todo, pues pierdes un poco esa parte humana que da un poco a veces de miedo, pero creo que tiene otras ventajas que pueden ser la leche. Sí, o sea, lo que dices tiene todo el sentido. A mí me gusta mucho una frase que escuché hace tiempo que decía que la robotización vendrá a hacer los humanos menos robots, ¿no? Y tiene un poco de sentido con lo que dices, por ejemplo, con el tema de los camareros, ¿no? O con los puestos de llevar, no sé, comida a domicilio. O sea, al final son trabajos súper respetables, pero son trabajos muy duros físicamente, de muchas horas, un trabajo muy mecánico, muy, entre comillas, robotizable, ¿no? Y como sociedad, es verdad que deberíamos plantearnos, ¿es normal que un ser humano que tiene muchas más capacidades creativas, de empatía, de conexión, de comunicación, de mucho más, tenga que estar haciendo este trabajo que puede hacer una máquina? Es una muy buena reflexión o sea, no creo quiero decir, no tenemos la respuesta, pero evidentemente yo creo que poco a poco todo esto irá siendo más así y quizás el rol de un camarero pueda estar en atender a las personas, en conectar con ellas, entender sus necesidades, yo qué sé, lo típico que te dicen gracias por venir, que te recomiendan un plato, que te dedican una sonrisa. Parece una tontería, pero esa parte humana seguirá estando y un humano lo necesita y es lo que busca en cierta forma. Pero es verdad que para que te traigan 3 platos, pues a mí, entre comillas, me puede dar igual que sea una persona que sea un robot. Entonces, yo creo que ahí está el punto, que yo creo que es súper difícil, que es una utopía y no llegaremos a ese punto justo, no, o sea, es verdad, pero todo lo que nos acerquemos a ese punto, yo creo que será el éxito que tengamos.
Me he puesto muy, muy filosófico, ¿verdad? Sí, sí. No, no, pero estoy totalmente de acuerdo. Y es que creo que la inteligencia artificial puede llegar a ser agradable. O sea, puede llegar a ser muy agradable y puedes llegar a conectar con los robots. O sea, no sé si igual me estoy flipando, pero si de repente va aprendiendo sobre ti, tiene un tono de voz amigable y es un robot simpático y te conoce, creo que puedes llegar a entablar una relación. Bueno, vi hace poco Her y entonces también puede que esté un poco influenciada, pero, pero es que es real. O sea, obviamente en una relación sentimental a mí eso ya me peta la cabeza, pero tener una especie como de colega, o sea, si a día de hoy mandamos audios, estamos hablando solos y sentimos que estamos teniendo una conversación, imagínate si de repente tú estás hablando y te contestan. Con los solos que estamos y los solitarios que somos en este siglo, creo que podría llegar a pasar. Lo fuerte es que ya a día de hoy es accesible. O sea, no sé si igual no lo sabes, pero hace poco OpenAI sacó la aplicación móvil, al menos hace poco en España, pero creo que igual también en Estados Unidos está, la aplicación móvil de ChatGPT. Y con la aplicación móvil ya tienen insertado un micrófono y tú le puedes mandar un audio a ChatGPT que luego te habla y te responde de voz. Y podrías ya tener como ese, entre comillas, amigo virtual de WhatsApp o amiga, ya no sé ni cómo definirlo, pero que podías hablar con ese ente y te responde en voz. Y yo lo he hecho y es raro, porque es verdad que mejora mucho la conexión, ¿no? Que evidentemente que por escrito, que al final es más formal, porque siempre que escribimos mucho más formal, mucho más frío, más reflexivo, ¿no? Y tú por audio, tú te pones a hablar con el ChatGPT y es mucho más fácil. Entonces tú puedes tener una conversación y es rarísimo, porque además es que tú estás hablando con un ente que tiene, entre comillas, ¿no? Todo el conocimiento del mundo. Y esa es la movida, que tú puedes tener una conversación sobre mecánica cuántica o sobre marketing o sobre los delfines o sobre lo que te dé la gana. Y me parece súper fuerte. Y de hecho, quiero decir, y es algo que es gratis a día de hoy, que todo el mundo se puede instalar y recomiendo hacerlo porque es una movida. O sea, yo creo que tenemos que... Es algo que no estamos preparados, o sea, la verdad, honestamente. Muy raro, sí, sí. Y lo de la peli de Her, ¿Y crees eh, que, bueno, aquí de las sí, perdón. Lo de la peli de Her yo creo que es una cosa no, como de la peli de Her? súper distópica que puede ser, ¿eh? Que en unos años empiece a haber relaciones afectivas, vamos a decir, ¿no? O sea, con un ente que sea una IA. Y sí, sí, va a ser muy raro o muy tal para nuestros ojos hoy en día, ¿no? Pero estoy seguro de que pasarán, puede haber más casos, sí, sí, total. Es que además, claro, tú piensas que es un ente que está siempre conectado, siempre disponible a cualquier hora. Es que es muy fácil, o sea, es que, no sé. Claro, es un momento del mundo un poco raro, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, hasta sí, no sé si veremos eso, la verdad, pero yo creo que irá evolucionando y bueno, yo creo que también ahí habrá que hacer una labor de educación muy fuerte, tanto o sea, como nosotros la transición, vamos a vivir como la transición, pero igual pues las generaciones de ahora o las del futuro tendrán que ser educadas en base a todo esto, porque si no, no sé, bueno, no sé, claro, es que ya me explota un poco la cabeza, pero como que van a tener que tener claro que esto es una IA, cómo funciona, supongo, porque no han vivido lo otro. Pero bueno, esto ya es otro debate. Totalmente, totalmente. Y vamos a volver al marketing, ¿vale? Una última pregunta de marketing. Un poco acerca también de tus proyectos, de un poco de lo que haces, ¿no? No sé si podrías contar cuál ha sido el reto más desafiante que has tenido tú en tu carrera. Mi carrera. Bueno, yo creo que todo siempre es un reto porque al final cualquier cliente y en cualquier empresa cuando trabajas ahí al final es vender más o conseguir más clientes y no hay una fórmula mágica para hacerlo. Entonces siempre tienes que estar probando cosas y viendo a ver qué funciona y una cosa no te va a dar el 100% de los resultados, sino que vas a tener que probar 50 pequeñitas. Creo que lo más difícil es trabajar en mercados que están muy saturados y innovar ahí. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un software de influencer marketing que está siendo un reto hacerlo crecer porque es para un nicho muy concreto y hay mucha competencia.
Entonces es un reto difícil porque cuesta mucho diferenciarse, cuesta mucho atraer clientes y otro de los retos que existe a día de hoy y que también he convivido con él es la parte de la retención. Porque la parte de adquisición es muy sencilla, bueno, muy sencilla, es más sencilla porque tú a través de campañas puedes atraer tráfico o puedes generar contenido muy atractivo y llevar tráfico a un site. Pero lo más complicado es mantenerlo, que el usuario pues acabe escuchando este podcast, acabe viendo el vídeo entero, te acabe comprando a largo plazo. La retención es lo más complicado y es de lo que viven las empresas. Los e-commerce no viven porque tú les compres una vez un micro, a lo mejor si es un ticket más alto sí, pero te tendrá que vender otro producto para poder ser rentable. Entonces, la clave y el mayor reto siempre es la retención y mantener al usuario que te siga comprando o, por ejemplo, en una comunidad, pues que se mantenga. Entonces, eso es un reto. Eso es, por un lado, diría que la parte de diferenciarse, por ejemplo, con este proyecto, y luego la parte de la retención, por ejemplo, en Binex era ese, que la gente utilizase la tarjeta, porque en el momento que te deje de usar, hasta luego, se olvidan de ti. Con mi podcast, pues que la gente siga escuchando los episodios, siempre es como lo más complicado. Y yo creo que está asociado también a esa constancia, a estar haciendo cosas todo el rato, experimentos, cosas diferentes, comunicar, y eso es lo difícil, porque siempre también yo digo que empezar puede ser fácil, y siempre cuando haces un lanzamiento de un producto o de repente haces una promoción, es fácil de repente tener un pico, pero luego lo difícil es que ese pico siga. Entonces ahí creo que está el mayor reto y por lo que pues hay que trabajar en el día a día. Sí, sí, vamos, muy interesante Bueno, y tú tu... que te dedicas al análisis de datos lo verás también. Mm. Sí, sí, sí que es verdad que eso, que es como complejo el que alguien use, yo lo veo en mi día a día, que alguien use una herramienta, porque igual me escucha un compañero de trabajo, nos pasa mucho que diseñamos un cuadro de mando que encima nos piden o que tiene una necesidad concreta que se use. Y luego te das cuenta al cabo de 6 meses que ya no lo usa nadie, ¿no? O que lo usa súper poca gente. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil captar la atención, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿no? Lo leí hace poco, ¿no? Creo que una newsletter de Elena Madrigal, ¿no? Que comentaba justo eso, que ahora estamos en una economía de la atención. El estar usando una tarjeta, el estar leyendo una newsletter, el estar escuchando una hora de podcast o media hora o lo que sea, eso es tiempo con el que pagamos, ¿no? Y de hecho me gustó mucho, no sé dónde lo escuché, pero no sé, que hacían la reflexión como del inglés que decimos, ¿no? Pay attention, paga con atención, ¿no? En vez de decir presta atención, que decimos en español, ¿no? En inglés es paga, ¿no? Pay, paga con atención. Y es súper real porque, no sé, si tú decides estar una hora viendo un contenido o leyendo un libro o lo que sea, estás literalmente gastando ese dinero, ese tiempo que es como que fuera dinero en ese concepto. Entonces, igual, a la hora de usar un cuadro de mando, a la hora de usar una tarjeta, a la hora de, no sé, comprar en una web, en otra, no sé, al final es una movida. Sí, sí, o sea, entiendo que es súper difícil, claro. Y tú haces eso, o sea, tu día a día te centras mucho en buscar estrategias para que la gente siga usando cosas. Sí, por ejemplo, en temas de e-commerce, porque ahora estoy bastante metida en eso, es mucha parte de retención. Vale, ya hemos conseguido siempre, por ejemplo, en temas de e-commerce es conseguir el email, el lead, para luego poder ir trabajándolo, ofrecerles experiencias acordes a lo cómo han navegado por una web, vale, pues le interesan estos productos y hay herramientas que ya te dice, pues te clusteriza un poco al usuario, entonces tú puedes crear comunicaciones específicas en base a su comportamiento. Entonces, toda esa parte es retención al final, intentar ofrecerles experiencias exclusivas a los usuarios y luego comunicarle en base a todo lo que ha buscado. Entonces, sí, gran parte es intentar, que al final no deja de ser como adaptar un poco los contenidos a lo que él está buscando, pero para poner la experiencia más sencilla y que el e-commerce esté contento y venda más. Pero sí. Sí, sí. Qué interesante, Olga. Te quería hacer una pregunta, así como para ir cerrando esta conversación, que está siendo súper interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo de marketing porque sé un poquito, pero siempre está bien escucharte y aprender de ti. Y bueno, una pregunta.
¿qué consejo le darías a alguien que quiere crear su propia marca personal en torno a su pasión? Buah, pues que si ya tienes una pasión lo tienes muy fácil. Simplemente tienes que, uno, perder el miedo y olvidarte de que te juzguen o de qué va a pensar el resto. Eso tiene que pasar a un plano secundario porque creo que muchas veces es normal tener miedo y que te dé un poco de cosa lo que puedan pensar otros, cuando si tú de repente no has escrito nunca ni un post en LinkedIn, ni una cosa en Instagram, ni nada, de repente hacerlo, es como, uy, qué raro, esta persona no soy yo. Dos, creerte que eres esa persona. Y ahora estoy muy metida en todo el tema de la manifestación, escribir un poco todo lo que quieres ser. Y creo que si realmente tú escribes y dices, soy creadora, o soy empresaria, o soy tal, mira, yo por ejemplo tengo aquí un post-it que pone, tengo una empresa, porque realmente aquí he abierto una empresa a nivel fiscal. Y me cuesta mucho decir tengo una empresa, pero es que es la realidad, tengo una empresa. Entonces, apúntatelo, hazlo visible porque al final lo que te dices es lo que proyectas. Entonces, tú créete que tú quieres ser eso, porque muchas veces lo vemos como desde lejos, en plan, es que yo quiero ser eso, pero lo ves muy lejano y no te lo ves en ti. Entonces, eso segundo. Y tercero, obviamente, ponerte manos a la obra. Elige un canal, un lugar, cómo te sientes más cómoda, escribiendo, hablando en un podcast, poniéndote en vídeo. Si eres un masoca como nosotros, pues te pones a hacer todo, pero primero yo sugiero empezar con algo donde te sientas pues, cómoda y donde estés más suelto. Así que, y ya ponerte a hacer y a visibilizar lo que haces. Creo que también es muy importante. No vale solo con hacerlo, sino darle visibilidad, porque aunque creas que al principio no tienes resultados, obviamente es normal, luego, cuanto antes empieces, antes lo vas a ver. Y yo hay días que, o sea, a veces que voy caminando por la calle y digo, menos mal que empecé el podcast en su día y he seguido haciéndolo porque antes vas a ver los resultados. Entonces, si ya tienes esos pensamientos pululando en tu cabeza de quiero hacerlo, es una señal de tu cuerpo de que lo tienes que hacer. Y cuanto antes lo hagas, mejor. Antes te vas a quitar el gusanillo y antes te vas a dar cuenta de que no era para tanto. Así que esos son mis consejos. La verdad que son como para enmarcarlos en un libro, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, lo que dices tú de LinkedIn o de Twitter o algo así, que me cuesta mucho dar el paso y ponerme a hacer posts. Y a veces cuando tienes algo que decir como súper claro, voy y lo hago. Pero es algo que quiero trabajar, de hecho, y espero hacer poco a poco, es hacer más regularidad, hacer más cosas, porque al final tú ves, pero a ti no te ven, ¿no? Y sí que es una cosa relevante, ¿no? El ponerse a ello, empezar y quitarte ese miedo, yo creo que sí, sí. Vamos, yo me lo apunto porque para mí es súper importante. Y vamos, que yo creo que es un mensaje súper bonito. Muchas gracias. Te quería preguntar, venga, así, para ir cerrando. O sea, ahora vives en Nueva York, por si, bueno, que no lo hemos comentado, hemos hablado que ha estado algo de Estados Unidos, igual alguien que no te conoce, llevas poquito tiempo, pero bueno, aparte de por Nueva York, alguna cafetería mona o en tu azotea que sueles estar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí. Pues mira, en mi podcast, Growth y Vida, que fue también donde estuviste tú, mi newsletter, que se llama Emprende en Remoto, que yo creo que si lo buscas en Google sale al principio, y ahí escribo todos los miércoles. En LinkedIn soy bastante constante. En TikTok hago vídeos también, por si te interesan las historias de la vida en Nueva York. En YouTube estoy haciendo vídeos también, como Olga de Andrés, y también están ahí los episodios del podcast. En Twitter y en Instagram también. O sea, en todas las redes sociales como Olga de Andrés y luego el podcast en Spotify o similares. Vamos, sí, sí, masoca total, que estás literalmente en todas las redes sociales. ¿Hay alguna red en la que no estés por, en plan, Sí. aquí no quiero estar porque sé que no me gusta? Mm, no sé, creo que no. Bueno, Facebook, porque no uso Facebook. Ah, mira, pues ya está. Pero así que como de moda, no. No. Muy No. bien, muy bien. Hablamos de que había que estar innovando y tú estás siempre eso, innovando. Vale, para cerrar, última pregunta. Te pedí unos deberes antes de venir a este programa y es que pensaras en algún contenido, ya sea un podcast, un libro, no sé, un canal de YouTube, lo que tú consideres que creas que sirve para profundizar en todo esto que hemos hablado del growth, del marketing o de crear contenido, lo que tú quieras. Vale, he traído varios para que la gente pueda elegir entre todo lo que haya, ¿vale? Libros, he traído dos.
uno que se llama 4,000 Weeks, 4.000 semanas, que es el último que me he leído y que está un poco orientado a toda esa parte como de productividad, de gestión del tiempo, que hemos hablado un poco también con la inteligencia artificial. Es un libro más reflexivo, o sea, un poco de que te da a pensar de cómo gestionas esa parte. Segundo libro, The Emotional Entrepreneur, el emprendedor emocional, que es el que me estoy leyendo ahora y me está gustando mucho, porque habla de la importancia que tienen las emociones cuando pues te embarcas en un proyecto, ya sea pues lo que hemos hablado, un canal de YouTube o el que sea. Te enseña un poco a cómo gestionar esas emociones, porque no lo hemos dicho, pero cuando estás haciendo un proyecto propio, estás emprendiendo algo, lo normal es ser una montaña rusa, y este libro pues te guía y te enseña a aceptar que eso no es malo y te enseña cómo optimizarlo para llevarlo lo mejor posible. O sea, que ese es un libro así como bonito, motivador y que te puede como motivar también si quieres hacerlo. Podcast. Traigo 3. Uno que se llama The Optimization Toolbox. Es en inglés, pero bueno, ahora estoy intentando también consumir más contenido diferente. Es un podcast que hace una chica que es de Estados Unidos, pero no me acuerdo de qué estado. Hace entrevistas y luego habla ella también de cómo gestiona sus proyectos. Ella es emprendedora y hace entrevistas a otros emprendedores, utiliza mucho Notion, habla de gestión de proyectos. Está muy, muy chulo y se le entiende muy bien. O sea, no es un inglés complicado. Luego otro que se llama The Creator Project, que habla de creación de contenido. Canal también de podcast y YouTube, sobre todo. Pues te da tips, cosas que no tienes que hacer, cosas que funcionan, un poco mix. Y luego el último, que es en español, que me gusta mucho, que es el de Spoiler, de Ignacio. Y bueno, pues habla un poco, hace entrevistas, pero a mí mis episodios favoritos son los que habla él tiene un estudio de diseño y cuenta errores, aprendizajes, habla un poco también de cómo él se dedica pues eso, al diseño, y entonces cuenta un poco también las cosas que le funcionan con los clientes y lo hace de una manera muy natural y me gusta mucho. Así que estas son mis aportaciones de recursos. Qué bueno. Pues nada, espero que a quien esté escuchando le sirva para aprender, para profundizar un poco más. Y también, pues eso, recomiendo a quien no lo haga que siga a Olga y a todo su contenido porque se aprende un montón. Olga no lo ha dicho, pero en su podcast, aparte de entrevistarme a mí, ha entrevistado a muchísimas personas y también ella misma habla a veces de su experiencia, bueno, de muchísimas cosas, porque yo creo que es un poco lo bueno que a mí me gusta por lo menos de tu contenido, es que hablas de todo, siempre de una manera muy, muy personal y muy interesante y yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Que es que aprendamos todos y todas juntos, que al final para eso estamos un poco aquí, ¿no? O sea, creando contenido o escuchándolo. Sí, sí. Vale, Olga, ¿alguna cosa más o Sí, despedimos? no, que yo he de decir que cada vez que hablo contigo tengo más ganas de aprender. Entonces me voy como con la emoción de, mira, me voy a descargar ahora la app de ChatGPT y voy a probar lo del audio. Me motiva como a seguir haciendo lo que hemos hablado pre-podcast de optimización de la parte de edición y producción de podcast. O sea, como que siempre me voy con micro deberes en mi cabeza y eso pues a mí me llena mucho, así que te quiero agradecer la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por venir, que también es un poco kamikaze porque te has apuntado. He de decirlo que el podcast aún no está ni lanzado y ya cuento con tu apoyo y es de agradecer. Muchas gracias, Olga. Mil gracias a ti. Y gracias a vosotros también por escucharlo, este programa. Esto es todo por hoy en Innovación para Humanos. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, compártelo entre tus amigos, familiares, que ellos también aprendan. Y nada, nos vemos pronto.